En los próximos días podría sonar su teléfono y que una voz desconocida le avise: ¿es usted contacto estrecho de una persona que ha dado positivo en coronavirus? Y le pregunte dónde ha ido, con quién se ha relacionado en las últimas semanas o cuáles son sus contactos más cercanos. Este es ahora el trabajo de los nuevos detectives con bata o médicos con lupa, los rastreadores. Se trata de un grupo de profesionales sanitarios que ahora hacen las veces de detectives. Se encargan de hacer un seguimiento exhaustivo a los contagiados de coronavirus, reconstruir sus pasos en las últimas semanas e identificar a su entorno más cercano. Estos son los famosos rastreadores de contactos y su labor está siendo esencial en el proceso de desescalada. En Ceuta, los encargados de esta ardua misión son los componentes del Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la ciudad. El jefe de Medicina Preventiva del Hospital Universitario, Julián Domínguez, explica a Faro Televisión cómo es trabajar en este escenario inédito en el país y cómo están ejerciendo los rastreadores esta insólita vigilancia. En la ciudad autónoma se están vigilando los positivos por coronavirus desde que empezó la crisis sanitaria. El primer positivo que se detectó en Ceuta llegó en un helicóptero procedente de Málaga. Rápidamente, el equipo de medicina preventiva del Hospital Universitario de Ceuta activó el protocolo de rastreo en la segunda semana de marzo, antes de que se declarara el estado de alarma. Pero el rastreo de contactos no es algo tan nuevo, ya se ha hecho con otras enfermedades infecciosas como el sarampión, la varicela, la tuberculosis o la meningitis. El sistema es prácticamente el mismo. ¿Dónde está lo insólito? ¿Cómo se pone en marcha todo el operativo? El primer paso es confirmar que el paciente tiene coronavirus. Sería que se produce una declaración de un caso sospechoso. Pues un médico, cualquier médico, declara una infección respiratoria aguda, cuyos síntomas sean compatibles con COVID-19, ¿no? Entonces sería, pues, fiebre, tos, sensación de falta de aire y después tener algún otro síntoma, anosmia, ageusia, o sea, falta de sabor, falta de olor, sensación pues de opresión, dificultad para hablar, dificultad para andar, diarreas, vómitos, bueno, cualquiera de esos síntomas. Esto va automáticamente para que se declaren toda una serie de casos clínicos, ¿no?, con infección respiratoria aguda que conectan directamente con atención primaria. Es petición de PCR automática e inmediata, petición de PCR en menos de 24 horas. En realidad son horas. Luego lo hace atención primaria en el periodo que puede. Si es en el mismo día, es temprano, en el mismo día, y si no, al día siguiente. Puede ocurrir que hubiera un volumen muy grande y pueda tardar más de un día. Como mucho, puede tardar la programación un día, como mucho 2 días. El informe médico de ese caso sospechoso se registra en la intranet del Instituto de Gestión Sanitaria e inmediatamente llega un mensaje al teléfono de estos detectives del Servicio de Medicina Preventiva. Acabamos de recibir un mensaje de SMS en el que dice que tenemos un correo electrónico con un posible caso de COVID-19 en un correo electrónico del Servicio de Medicina Preventiva. Automáticamente los rastreadores se van a la página de gestión de casos, pues aparecerá uno de estos mensajes, ¿no? Una vez que se actualice el caso, le ordenamos la petición. Por ejemplo, supongamos que es un caso que sería yo, ¿no? Yo mismo, con mis datos. Yo me envío esto como prueba de paciente COVID-19 que tiene fiebre, tiene tos, tiene sensación de falta de aire. Bien, con todo esto pues registro el caso y digamos que yo he declarado un caso como médico. Y una vez rastreado el caso, se estudia por el rastreador y ahora en este momento se llama para confirmar los contactos de esa persona y automáticamente se le da decir que si se hace o no se hace una PCR por toda la información que hemos visto ahí. Acto seguido sería a la página de Sanidad para declararlo como
un caso sospechoso, ¿no? Esta página es una página creada por la Consejería de Sanidad y que gestiona el servicio de vigilancia epidemiológica. Entonces ahí están los casos y si queremos declarar un caso nuevo, pues automáticamente ya confirmamos, descartamos, especificaría dónde trabaja, qué teléfono tiene, edad, sexo, fecha de nacimiento, si es personal sanitario de un centro sociosanitario, por el riesgo de que lo sea o no, si hay un ámbito de posible exposición y dónde en los últimos 14 días, si está en contacto con una persona confirmada o no, si en el caso de que salga la prueba, pues se pone la prueba, la fecha de aislamiento y el número de contactos familiares o laborales que tuviera, y después si ha estado ingresado o no ha estado ingresado, se envía a Sanidad en el caso de que haya un caso confirmado o sospechoso, ¿no? Una vez se ha registrado al paciente y se le ha hecho la PCR, se pone la maquinaria en marcha. Con el resultado de la PCR positivo sería un caso confirmado, y va la declaración a Sanidad. Y si fuera un caso negativo, puede seguirse estudiando como caso probable o como caso descartado, que sería lo normal, o caso probable, en cuyo caso se estudia y podría volver a repetirse PCR excepcionalmente. Cuando se hace esta petición, simultáneamente nosotros lo declaramos a Sanidad como caso sospechoso. Y ahí Sanidad hace un trabajo muy importante, que es el control de los contactos. Y nosotros hacemos el seguimiento de los pacientes epidemiológico. Ojo, porque el seguimiento de los pacientes clínico lo hace su propio médico, ¿no? En todo este esquema, lo más importante de todo sería esto. Uno, que haya declaración. Este sería el punto crítico, ¿no? Que haya declaración. Si no hay declaración, no hay nada que hacer. Y que los datos de estas declaraciones estén bien, porque si no, no localizan a los pacientes. Dos, que nosotros le hagamos la PCR. Punto crítico 1, declaración de médico. Punto crítico 2, realización de PCR. Punto crítico 3, seguimiento de los contactos. El coronavirus ya es una pandemia mundial de la que no se salva ni un rincón del planeta y cuya propagación es muy rápida. Con el COVID-19 la transmisión se puede producir de una forma muy acelerada porque puede haber un elevado grupo de gente asintomática. Este es el verdadero desafío de los rastreadores, evitar que el virus siga propagándose. Cada día a primera hora el equipo que capitanea Julián Domínguez se reúne para ver cuál es la situación actualizada al minuto. He recibido la actualización diaria de microbiología, en la cual pues, nos comunican las PCR realizadas. En este momento pues, son 9 PCRs, de las cuales no hay ninguna positiva y al no haber ninguna positiva ahora empezaremos a comunicar los negativos. Si hubiera habido un positivo, pues entraríamos en el circuito, de forma que se haría la declaración como positivo. En cualquier caso, se hace la declaración siempre como caso sospechoso. El rastreador, en este caso las rastreadoras, ¿no?, que van a estar haciendo esa labor también, además de todas sus funciones como enfermeros especialistas en medicina, en enfermería preventiva, ¿no? En ese momento se informa a los pacientes que hayan dado positivo o negativo. Bueno, mira, le llamo a la servicio preventiva para comunicarle que la PCR que se ha hecho le ha dado negativo. Una vez que se han revisado los listados de microbiología, se comunican, como digo, los negativos y los positivos y se empiezan a tomar medidas. Medida de aislamiento colateral, si es un positivo, se hace el estudio de contactos alrededor y se le pasa a la unidad de vigilancia epidemiológica de la Consejería de Sanidad para que sigan los contactos. Y en el caso de que sea un negativo, pues se comunica que es negativo y se levanta en aislamiento si es posible. Puede ser que en algún caso lo sigamos estudiando más tiempo, pero es excepcional. Es cuando hay una alta sospecha clínica o existe alguna alteración radiológica. Un paciente que ha dado positivo con coronavirus debe informar de cuáles han sido sus últimos movimientos, a dónde ha ido, con quién se ha relacionado y cuáles son sus contactos estrechos, ya sean familiares o laborales. Para ello se le hace un cuestionario vía telefónica. Se va haciendo también todo un fichaje, ¿no? Esto tenemos una especie, vamos a denominar, de registro de ficha o de historia clínica,
del procedimiento de rastreo, en el cual se especifican todos los contactos a nivel personal con sus teléfonos y localizaciones, domicilios, y después de cada uno la ficha de declaración realizada a Sanidad y el seguimiento, de forma que la rastreadora está delante de su ordenador con la historia del hospital, del paciente, la declaración del paciente que hemos declarado como caso sospechoso, y después pues también una hoja Excel en la que se van colocando todos los datos de cada uno de los pacientes, ¿no? Y de que los datos fundamentales, edad, sintomatología. Además de eso, existe una hoja en un programa estadístico en el que se van especificando cuando ya son confirmados todo. En definitiva, tenemos casos sospechosos, que son todos los que tengan una infección respiratoria, a las cuales se le hace una PCR en menos de 24 horas, según la estrategia nacional. Caso descartado, si la PCR sale negativa. Caso confirmado, si sale positiva. Y caso probable, si, aun saliendo negativa, debe seguirse estudiando el caso. Pero, ¿cuál es la verdadera función de un rastreador? Tratar de reconstruir los pasos previos de un contagiado por COVID-19. La idea es saber si en los días anteriores a que se manifestaran los primeros síntomas de la enfermedad o en las 2 semanas posteriores el positivo tuvo contactos estrechos con otras personas, que podrían ser nuevos contagiados todavía no detectados. Bueno, esa es la labor, vamos a decir, más policíaca, ¿no? Más detectivesca. El rastreador, pues lo que hace es que va indagando primero a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel social, intentando saber las cosas que ha realizado, las actividades. En algunos de los casos la gente no quiere decir dónde ha estado porque quizás piensa que no ha cumplido medidas, y en algún caso es verdad que no se han cumplido las medidas, no se han mantenido las distancias, pues no lo quieren decir. Lo que hace la rastreadora en este caso es indagar primero a nivel familiar, convivientes con los que esté en la misma habitación, convivientes con los que esté en el mismo domicilio, sean personas que sean familiares o no sean familiares. Y a partir de ahí hace círculos concéntricos, ¿no? El círculo concéntrico luego laboral, del trabajo, si en el trabajo pues tiene compañeros con los que haya mantenido un contacto más estrecho, mesa con mesa, o en un mostrador muy cercano, o en cualquier tipo de actividad operativa. Y después también con aquellos otros compañeros con los cuales no haya tenido un contacto estrecho. Eso se denominan contactos casuales o de baja exposición. Y esos contactos también se anotan, pero se dejan, digamos, como en una segunda instancia, ¿no? Porque si entre los contactos estrechos se investiga, al salir un positivo, se investigan porque alguno tenga sintomatología en esos siguientes 14 días a los cuales se recomienda hacer cuarentena de 14 días, se convierten en casos sospechosos y a su vez se estudian todos esos contactos. De tal manera que en muchas ocasiones de un estudio de contactos realizado a los contactos estrechos ya se tienen cogidos los contactos secundarios, y en muchas ocasiones se obtiene pues un árbol, un mapa en el cual pues vayas cogiendo en cadena 1, 2, 3 casos, hasta casos secundarios, terciarios y hasta en cuarta cadena. El trabajo de un rastreador es también hacer seguimiento de la cuarentena del positivo y de sus contactos cercanos, pero comienza con unas simples, aunque a veces incómodas preguntas. Si ha estado a menos de 2 metros con esa persona, es evidente que un contacto estrecho lo ha estado. Si ha estado sin mascarilla y si se han tocado, ¿no? Si han tenido, por ejemplo, se han dado la mano, se han dado besos o han tenido algún contacto piel con piel, ¿no? Si han estado cerca de una persona que haya tenido tos, haya tenido estornudos, ¿no? O secreciones. Después también si se ha estado con una persona en esas mismas circunstancias más de 15 minutos en un lugar cerrado, ¿no? Y además si ha hecho alguna actividad de algún tipo, bueno, pues han estado escribiendo, han estado en el ordenador, han tenido pues mucha más intimidad. En ese caso se va calificando, para intentar calificarla, de alta exposición, ¿no? Un contacto de alta exposición, estrecho,
o un contacto de baja exposición. Hay personas que colaboran mucho y explican todas las circunstancias que tienen, explican todas digamos, su biografía diaria, ¿no? El ejercicio diario de la vida, tanto a nivel cotidiano relativo a lo doméstico, a nivel cotidiano relativo a lo laboral, o incluso las salidas que ha hecho. Pues hay quien explica, pues yo no salí en los 14, hemos tenido algún caso positivo que por ejemplo nos dice, no, yo no he salido en estos 14 días, yo estaba aislado en mi casa, pero después de la segunda o tercera pregunta dice, bueno, pero claro, he salido a comprar, no lo daba como un hecho, no como una salida. ¿Y a dónde has ido? Pues he salido a comprar a tal supermercado, y bueno, pues en ese supermercado pues hubo un par de casos. Conclusión, pues muy probablemente esa persona se contaminó porque no hay otra opción más que con esa salida que hizo ese día. Otro caso, por ejemplo, es muy interesante, fue el caso de una persona que estuvo en una cafetería y estuvo sentado al lado de 2 personas positivas. En este caso, él mismo lo supo porque los conocía y lo supo luego por sus amigos y familiares que habían salido positivos. Y en ese momento, pues, él recordó que 13 días antes había estado sentado en una cafetería durante aproximadamente media hora charlando con esos 2 pacientes. La mayor parte de los contactos que hemos tenido se dividen en 2 grupos, ¿no? Los casos derivados de contactos, ¿no? En 2 grupos. Uno, el familiar, ¿no? En el que hay aproximadamente unas 9 agrupaciones familiares que contienen casi la mitad de los casos entre una cosa y otra, ¿no? Más o menos, un poquito menos. Luego un bloque muy importante que son laborales, en el que hay aproximadamente unos 5 grupos laborales, pero de esos 5 grupos laborales, digamos que 2 son muy grandes, ¿no? Relacionados con actividades de la función pública. Y luego hay un grupo importante que son los casos importados, o sea, los primeros que vinieron y trajeron la enfermedad en ese momento. Luego ya, claro, ya se ha ido difundiendo pues por casos familiares, por casos laborales, y luego hay un pequeño número de casos pues que no encontramos vínculo epidemiológico, que probablemente ha tenido que ser pues un contacto en la calle, pues un contacto, por ejemplo, en un lugar de compras o algo similar. Es un trabajo fundamental para que la desescalada del confinamiento siga siendo prudente y cauta y para evitar nuevos brotes de la epidemia. Aunque los rastreadores pueden no ser personal sanitario, lo ideal es que sí lo sean. El perfil de rastreador es de alguien que tenga conocimientos sanitarios, de alguien que tenga habilidades sociales y de alguien, a su vez, además de todo eso, que tenga una capacidad comprensiva, ¿no? Y una capacidad pues de análisis metodológico, o sea, que sea capaz de en un momento determinado de hurgar en la vida de las personas, pero con un objetivo pues nada de curiosidad, sino con un objetivo de intentar relacionar personas con personas de forma que en un momento dado puedan esas personas ser casos sospechosos, ¿no? En Ceuta viven poco más de 80.000 personas, por lo que el rastreo de contactos no ha sido tan difícil. En la actualidad, el Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la ciudad está realizando el seguimiento a unas 170 personas que son contactos de casos activos. Pero testar a todo el mundo, aseguran, sería absurdo. Unos casos puede ocurrir que haya personas que piensen que están pendientes de una prueba y no se ha llegado. Bueno, puede ser porque la programación asistencial ese día ya esté ocupada. Por ejemplo, si una PCR entra por la noche, muy tarde, o por la tarde, a partir de las 5 o las 6, puede estar hecha la programación completa del día siguiente y en ese caso sería al otro día. En cualquier caso, lo más importante en una epidemia es el aislamiento y la cuarentena de los contactos. Eso es lo importante. E incluso una PCR negativa no indica siempre que no se pueda estar contaminado, porque si se coge muy precozmente, en ese caso puede salir negativa y falsamente pensar que no estemos infectados pudiéndolo estar. Conclusión, hay que hacerla en su momento, no hay que hacerlas de entrada a todo el mundo, sino
hacer el aislamiento los 14 días, que es lo ideal, y después a aquellos que se hace, pues se les comunica cuando se puede. ¿Eso qué significa? Se comunica cuando salen las tablas del laboratorio de microbiología, que salen una vez al día, y a partir de ese momento pues ya se empiezan a comunicar. Si es muy tarde, se comunican al día siguiente. Después también es muy importante que todo el mundo tenga los teléfonos actualizados en su historia clínica, tanto de atención primaria como del hospital, porque a veces se llaman a números de teléfono y no son los correctos. También los domicilios, en algunos casos, ha ocurrido que se han ido a hacer las pruebas y no estaban las personas allí. En cualquier caso, no es ningún problema tardar en hacer una PCR más, lo importante es el aislamiento y la cuarentena. En el 100% de los casos sospechosos que tenemos en Ceuta se ha hecho PCR y prácticamente en el 100% hay un porcentaje muy pequeño, que puede ser un 3 o 4%, no se ha hecho en el mismo día en el que se ha planificado. Los rastreadores son conscientes de lo difícil que puede ser la cuarentena y el confinamiento, pero están convencidos de que es la única forma de frenar al COVID-19. Esta es la única forma de hacer este trabajo. O sea, la forma de parar un brote epidémico es mucho más intensa al inicio del mismo y al final del mismo. ¿Por qué? Porque cuando ya existe el pico de subida, en ese momento los casos aparecen de forma clara y los contactos alrededor también suelen tener síntomas y si luego desarrollan la enfermedad tienen síntomas de una forma precoz. Son 5 días, la mitad prácticamente de los pacientes aparecen a los 5 días de periodo de incubación, o sea, del contacto. Al final de un brote epidémico es cuando la posibilidad de rebrote, sobre todo si hay muchas personas susceptibles y como la inmunidad aquí en toda España solo hay un 5% de media a nivel de nacional de personas que podrían tener inmunidad, aunque no está aprobada esa inmunidad todavía, pero podría como mucho un 5%, y en Ceuta no pasa del 2%. Conclusión, el 98% de las personas pueden contaminarse. Solamente un caso podría causar en menos de una semana hasta 200 o 300 o incluso más casos secundarios. Por tanto, es evidente la respuesta, ¿no? Es coger un caso, cogerlo a tiempo, aislarlo y evitar los casos secundarios significa parar el brote. Claro, lo ideal de aquí a la fase 3 es que tengamos muchos ceros, o sea, muchos días en los que no haya ningún caso confirmado. A partir de la fase 3, cuando se abriese, la posibilidad de que vengan personas ya de una forma mucho más normal, vamos a decir, en barco a Ceuta, pues lo que puede ocurrir es que nos venga una persona infectada, ¿no? Si viene una persona infectada, la respuesta precoz a alguien que tenga síntomas, aislándolo y cuarentenando a todos los contactos estrechos, puede significar que en horas hayas parado el brote. Ante la desescalada, los rastreadores solo piden una cosa: responsabilidad. De nada nos sirve todo esto si luego cuando llega un cumpleaños, una fiesta, cualquier tipo de actividad, pues la gente de forma espontánea pues se toca, se saluda, tenemos que cambiar la forma de pensar. Entramos en un nuevo paradigma de relaciones sociales en las cuales, mientras no haya una vacuna o no haya un tratamiento efectivo, ¿no?, para el COVID-19, pues tendríamos que mantener ese distanciamiento social y además pues toda esa higiene de manos tan exhaustiva, lavado de manos, utilización de soluciones hidroalcohólicas y uso de mascarilla cuando no podamos mantener las distancias. Si eso se hace bien, no habría que hacer ningún estudio, no habría que hacer ningún estudio de contactos ni de nada, porque no habría ninguna posibilidad de contactos ni de contaminación. Y en eso sí que estamos fallando, ¿no? No ha llegado a la población la concienciación suficiente todavía. Bueno, pues ahora el paradigma es no solamente métodos barrera para la sangre y fluidos, sino además también para la transmisión respiratoria. Claro, y para el contacto personal piel con piel. Si esas dos cosas la paramos el brote. El proceso de desescalada comenzó hace varias semanas, pero aún así, ahora más que nunca es importante el papel de cada uno de nosotros a nivel individual.
Si ponemos todos de nuestra parte, cumpliendo con la distancia física y las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, obviamente estos contactos se reducirán. Nos estamos desconfinando, estamos en el buen camino de la desescalada, tenemos permiso para hacer más cosas, pero no podemos olvidar que el virus sigue ahí y somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a él.